Satanás, el sirviente de Dios. Satanás se ha constituido como el enemigo de Dios. Y desde Génesis 3, en el principio de la humanidad, Él ha iniciado una guerra contra el hombre que no va a concluir sino hasta que llegue lo que dice Apocalipsis 20, cuando Él sea arrojado al lago de fuego. Así es que entre Génesis 3 y Apocalipsis 20 hay una guerra de Satanás contra el hombre y también indirectamente contra Dios. Nosotros estamos en medio de esa guerra, nosotros los seres humanos, y no hay zonas neutrales. De hecho, podemos decir que nosotros, los seres humanos, somos el objeto de esa guerra. O pertenecemos a las filas del Señor de los ejércitos, o estamos contra Él. Y a pesar de los múltiples ataques y de las agresiones constantes de Satanás hacia los hijos de Dios, dice Romanos 8:28 que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Esto quiere decir que hasta los peores ataques de Satanás sirven a los propósitos de Dios, porque todo ayuda para bien a los que aman a Dios. Esto es porque Satanás no tiene mayor autoridad que Dios, y aún sus ataques se sujetan a Dios. Satanás tampoco puede escapar del control ni del dominio soberano de nuestro Señor. Es un siervo. Así que cuando Satanás actúa para agredir a los creyentes, lo hace solo si Dios lo permite, bajo el dominio de Dios y conforme al propósito soberano de nuestro Señor. Te voy a dar algunos ejemplos que encontramos en la Biblia donde podemos ilustrar esto de que Satanás actúa bajo solamente el dominio y la autoridad de Dios. Por ejemplo, José, el hijo de Jacob. Puedes leer su historia en Génesis capítulos 37, 39 al 41 y en el capítulo 50. La historia en resumen es la siguiente. Los hermanos de José lo aborrecían y le tenían envidia porque era el más amado de su padre. Lo odiaban tanto que querían matarlo. Lo vendieron como esclavo a unos ismaelitas y luego José es llevado a Egipto como esclavo. Fue acusado injustamente de una falta que no cometió y lo metieron a la cárcel. Estuvo allí 2 años hasta que interpretó un sueño de Faraón y fue un instrumento de Dios para prosperar a esa nación, al grado que fue nombrado gobernador de Egipto. Cuando sus hermanos, aquellos que lo habían vendido, lo arrojaron a un pozo y lo habían vendido, cuando esos hermanos acudieron a Egipto porque tenían hambre, había una hambre en toda esa región, José entendió el propósito por el cual Dios había permitido todo lo que había padecido, arrojado al pozo, encarcelado injustamente, vendido como esclavo. Él lo entendió hasta ese momento que vio a sus hermanos ir a pedir alimento. Génesis 50:20 nos dice la expresión de José ante este reencuentro con sus hermanos. Dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, mantener con vida a un pueblo numeroso. Otro ejemplo que encontramos en la Biblia de cuando Satanás ataca y que Dios usa eso para bien es la vida de Job. Podemos leer en Job capítulos 1 y 2 lo que le sucedió. En resumen es lo siguiente: Dios le dio autoridad, le dio permiso a Satanás para que tocara lo que Job tenía. Me refiero a los bienes materiales y a la familia, pero no al cuerpo de Job. Y aunque Job perdió todo lo que tenía y también a sus hijos, él no maldijo a Dios, sino que lo adoró, dice la palabra. Entonces Dios le otorgó a Satanás la autoridad de tocar el cuerpo de Job, pero le prohibió matarlo.
¿Y qué crees que hizo Satanás? Obedeció. No lo mató porque Dios no se lo permitió, pero sí le dio permiso de tocar su cuerpo. Así es que Job sufrió horriblemente enfermedades, dolores, padecimientos. Pero nuevamente, Job no maldijo a Dios ni pecó con sus palabras. Esos permisos que Dios le concedió a Satanás no eran del conocimiento de Job. Esto que sucedió, el arreglo entre Dios y Satanás, fue oculto al conocimiento de Job. Él no sabía que en el cielo estaba sucediendo eso, que estaba llegando a ese acuerdo. Él no lo sabía, pero él dice la palabra de Dios en Job 1:22, que en todo esto que padeció, que sufrió, dice, en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Quedó demostrado que Job amaba a Dios por sobre todo, por sobre todos. Su amor y fidelidad a Dios no era por interés materialista. Al final, Dios bendijo doblemente a Job y lo restituyó, como dice Job 42:10. Otro ejemplo es la vida de Pedro, o un suceso que le aconteció a Pedro que leemos en Lucas 22, versículos 31 al 34. Dice aquí la palabra del Señor que Satanás pidió a Pedro para ser zarandeado. Se lo pidió a Jesús, que se lo permitiera para zarandearlo. Y Cristo le concedió esa solicitud. Pero dice la palabra que él también oró para que la fe de Pedro no faltara y para que una vez pasada esa prueba que iba a sufrir Pedro, fuera fortalecido espiritualmente para confirmar a sus hermanos. El propio Jesús le expresó a Pedro este acontecimiento, esto que había acordado. Y fue justamente eso lo que ocurrió. Pedro negó a Jesús 3 veces. Lloró amargamente, se sintió mal por lo que había hecho, por haber traicionado al maestro. Pero arrepentido regresó con los discípulos y Cristo lo restituyó. Puedes ver esto en Juan 21, versículos 15 al 17. Fue restituido por Cristo. Pedro sufrió la furia de Satanás que casi destruyó su ministerio, pero también experimentó el poder de Dios que lo sostuvo, la gracia y la misericordia de Dios que lo mantuvo esperando. Y cuando Jesucristo volvió a su encuentro, fue restituido. Así vemos a un Pedro fortalecido, que fue parte fundamental para el crecimiento de la iglesia, como lo podemos leer en el libro de los Hechos. Un caso más, Pablo. Segunda de Corintios 12:7 nos habla de que Pablo tenía un aguijón en la carne, dice un mensajero de Satanás. Algo que Dios le permitió a Satanás que hiciera, pensamos en el cuerpo de Pablo. Tal vez alguna enfermedad, alguna dolencia. Y dice Pablo que fue para que no se exaltara desmedidamente por la grandeza de las revelaciones que recibió al ser arrebatado al mismo tercer cielo. La Biblia no nos dice exactamente qué era este aguijón, pero podemos entender que lo llevaba a mantener una postura de humildad y dependencia hacia Dios, porque Dios le expresó que su gracia era todo lo que necesitaba. Era todo lo que Pablo requería para sostenerse aún en esas condiciones dolorosas. Así como estos 4 ejemplos, hay muchos más en la Biblia que nos muestran cómo Satanás ataca, cómo Satanás hace daño. Todo bajo el permiso o la voluntad de Dios, porque Dios mantiene la autoridad y Satanás está bajo el control divino. Por ello, podemos concluir, sin lugar a dudas, que aunque Satanás es enemigo de Dios, también es su servidor, y que Satanás sirve a los propósitos
y a los planes perfectos de Dios. Así es que si tú estás padeciendo aflicción, dolor, persecución, tribulación, ataques del enemigo, y no sabes cuál es el propósito por cual Dios le permite eso al enemigo contra ti, confía que es para tu bien y que en el tiempo de Dios lo sabrás. Oremos a nuestro Señor. Amado Padre, te damos gracias, porque a pesar de que hay un enemigo poderoso que se ha levantado en contra nuestra, Él se sujeta a tu voluntad. Y te damos gracias porque nada escapa de tu dominio, de tu autoridad, de tu poder, que son absolutos. Aún el mismo enemigo se sujeta a ti. Y te damos gracias porque a pesar de esos ataques, sufrimientos o daños que nos pueda causar, confiamos que tú estás en control de todo ello y no hará más de lo que tú le permitas hacer. Y como tú mismo nos has expresado, no seremos probados más allá de lo que somos capaces de soportar. Por eso te damos gracias, porque juntamente con la prueba tú provees la salida. Te damos gloria, honra y alabanza por ello. En el nombre de Jesús. Amén.